Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor liberó a su pueblo y lo llenó de esperanza, y a sus amigos los sumergió en el mar. Queridos hermanos, reconozcamos en un momento de silencio nuestros pecados, pidamos perdón por ellos y preparémonos dignamente a celebrar esta Santa Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes
el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo vamos a contestar: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea,
los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no le conocieron. Jesús le dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescadores, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo a Jesús: vengan a almorzar, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. ¿Cuál es la relación o la cercanía que ustedes sienten con Jesús? ¿Qué tan seguido ven a Jesús a lo largo de su día, a lo largo de su vida? En los momentos difíciles, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen de Jesús? ¿Ustedes en realidad notan la presencia de Jesús en su vida, o a veces la notan y a veces no? ¿Ustedes en realidad ven a Jesús en cada una de las personas que los rodean, en cada una de las personas que les piden auxilio cuando lo necesitan, en cada uno de los enfermos, de los encarcelados, de los que están en sufrimiento? ¿Ven ustedes a Jesús en sus enemigos? ¿Se dan cuenta de que Jesús está permanentemente presente en medio de nosotros? ¿O simple y sencillamente actuamos como los apóstoles y los discípulos después de la resurrección? Si ustedes observan con detenimiento, el Evangelio de hoy nos dice que esta es la tercera vez que Jesús se les aparece a los discípulos después de la resurrección. Y en cada una de las apariciones hay un factor muy interesante. Ninguno de ellos reconoce a Jesús en el primer momento. Tiene que haber detalles, tiene que haber cosas que llamen la atención de ellos para darse cuenta de que es Jesús. En la vida nosotros podemos ir caminando, pretendiendo y pensando que Jesús no va con nosotros. O podemos estar tan distraídos y tan preocupados que no nos damos cuenta de la presencia de Jesús en nuestra vida. Pero Jesús está ahí, siempre ha estado ahí, está presente. Nos acompaña desde levantarnos hasta el anochecer. Y aún dormidos, Jesús vela nuestro sueño. El problema aquí no es Jesús.
El problema aquí es la falta de atención de nuestra parte hacia Jesús para darnos cuenta que Jesús está permanentemente presente en medio de nosotros. Yo no sé cómo sea su vida de oración, yo no sé qué tanto reza, pero ojalá que en su vida de oración y en su vida de rezar, definitivamente busquen encontrar la manera de acercarse a Jesús, de acercarse a Dios a través de Jesús. El Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en el año 2011, decía esta frase muy célebre a los jóvenes y que es sumamente importante. Les decía: jóvenes, Jesús es el amigo que nunca falla, es el que siempre está ahí, y Jesús nunca nos va a fallar, y eso es algo que nos tiene que quedar a todos muy claro, que independientemente del momento de alegría, de felicidad, de enfermedad, de frustración, de tristeza, ustedes nómbrenlo, ahí en cualquier lugar, ahí está Jesucristo presente. Las mujeres, cuando van al sepulcro en la mañana, tienen este encuentro con Jesús y no lo reconocen hasta que Jesús les dice su nombre. Acuérdense que María Magdalena pensaba que era el jardinero. Después, cuando van los discípulos camino a Emaús, tampoco reconocen a Jesús porque van concentrados en narrar la historia de lo que pasó, porque siguen sumergidos en un duelo, porque no se dan cuenta que aquel camino del Calvario, aquella crucifixión, no era sino el paso que le daría la gloria a Jesús, la gloria de la omnipotencia, de venir a cumplir la voluntad del Padre. Y después vemos cuando están reunidos en el cenáculo, ayer lo escuchábamos en el Evangelio, y Jesús se presenta en medio de ellos, y de nuevo les cuesta trabajo reconocer a Jesús, porque siguen distraídos. Y ahora vemos que Jesús prepara para ellos una vez más la cena. Pero ojo aquí, la ventaja de tener a Jesús en nuestra vida, la ventaja de creer en Jesús plenamente, es que Jesús es el que va a guiar nuestras vidas. El que se acerca a Jesús siempre va a encontrar en Jesús fuente de agua viva y fuente de salvación, pero sobre todo fuente de abundancia en la gracia de Dios. Es algo que no van a encontrar absolutamente en ningún otro lugar. Y vean lo que pasa, estaban pescando y no agarraron absolutamente nada, no pescaron nada. Venían acercándose a la orilla probablemente desilusionados, un día de trabajo, una larga jornada, y no hay pescados. Y vean lo que dice Cristo: bueno, ahora tíralo hacia el otro lado, hacia la derecha. Y cuando lo tiran, la red casi se reventaba. Y esa es una invitación para todos nosotros también. Muchas veces nos aferramos a las cosas y nos aferramos a ciertas situaciones, y cuando vemos que algo no está yendo bien, seguimos aferrados. Nos cuesta trabajo voltear hacia el otro lado, cambiar la dinámica, la manera de hacer las cosas. Y cuando no cambiamos la dinámica, la manera de hacer las cosas, y nos aferramos a una sola idea que ya tenemos, porque créanme, hay mucha gente idiática que cuando se les pone una idea en la cabeza es sumamente difícil de sacárselas. Así ustedes le puedan decir a esa persona: mira, esta cruz del cirio pascual es azul. Si la persona dijo que era roja, no hay forma de hacerle cambiar de opinión, porque así hay gente que no abre su mente hacia otros espacios y hacia otras cosas. Y vean la respuesta inmediata de Pedro y los que estaban con él pescando. Confían en lo que les dice.
Por eso es aquí también importante saber escuchar consejos. Es una de las partes más difíciles de nuestra vida. Cuando los padres tratan de darle un consejo a los hijos creen que los padres lo único que quieren es obstaculizarles la vida, evitarles ser feliz, cuando es todo lo contrario. Cuando los padres le dan un consejo a los hijos, es para ayudar a los hijos, es el empujón que necesitan los hijos para tener éxito en las cosas de la vida. Pero siempre lo vemos de otro lado. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a que las cosas tienen que ser como yo digo. Es importante abrirse y escuchar, pero sobre todo escuchar consejos. Pedro escucha el consejo de Jesús. Cuando Jesús le dice, tira la red hacia el otro lado, Pedro va y lo hace y ve lo que sucede. La red se llena de pescado. Queridos hermanos, la invitación del Evangelio del día de hoy nos lleva una vez más a definitivamente entender que para crecer en nuestra relación con Dios se vuelve indispensable conocer a Jesús, pero sobre todo se vuelve indispensable ver a Jesús en cada uno de los momentos de nuestra vida, sobre todo en los momentos de dificultad, en los momentos de mayor amargura, en los momentos en los que creemos que la esperanza se ha desvanecido. El que ahí sigue confiando plenamente en Dios, sigue confiando plenamente en Jesús, nunca quedará defraudado, porque Cristo está con él. Cristo ha estado con nosotros. El problema muchas veces es que nosotros no queremos ver a Cristo, porque el Cristo que queremos ver definitivamente no es el que presenta las Sagradas Escrituras, ni es el que padeció la muerte y resucitó, sino es el Cristo que queremos hacer a nuestra imagen y semejanza, y ahí está el problema. Cristo existe, Cristo está vivo, Cristo ha resucitado y Cristo está en medio de nosotros. Lo que tenemos que hacer es permitirle a nuestros ojos espirituales ver a Cristo en cada persona, pero sobre todo en cada momento de nuestra vida. Profesemos todos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. En la fiesta de la Pascua en que Jesús ha resucitado y ha cambiado nuestro pecado y la muerte en la gracia y la vida,
presentemos ante Dios nuestras oraciones por nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Diremos todos con fe, te rogamos, oímos. Pidamos a Dios de manera especial por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo, sus obispos auxiliares, por todos los obispos del mundo y los sacerdotes, para que fieles a la verdad sigamos animando a este pueblo que nos ha confiado en este tiempo de oscuridad por este encierro de este virus, para que la fe sea la que ilumine nuestras vidas. Roguemos al Señor. Para que las autoridades locales tengan éxito en su esfuerzo por controlar este virus, en la ayuda y en la asistencia a los médicos, enfermeras, los que brindan su esfuerzo, roguemos al Señor. Para que todos los cristianos sean testigos de Cristo resucitado en todo lo que dicen, en todo lo que hacen, pero sobre todo para que sepamos abrir nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por aquellas intenciones especiales, por el cumpleaños pidamos por el aniversario de bodas de Eligio y Marielena, para que Dios bendiga sus vidas y los mantenga siempre unidos en el amor, roguemos al Señor. Pidamos también por la salud y el bienestar de Elizabeth Ramírez, Omar Acevedo, Esperanza San Juan, familia González Pantaleón, Esperanza Sánchez Castañeda, Wendy Cervanta González, para que Dios les conceda a todos la salud, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todos los que han muerto, por nuestros seres queridos, de manera especial por Roberto Ramírez, Eligio Madrigal Aguirre y aquellos que han muerto por consecuencia de este virus, para que Dios les conceda la vida eterna y el consuelo a sus familias, roguemos al Señor. Dios de gloria y de poder, te damos gracias por la resurrección de tu Hijo y en su nombre, concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los efectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo y nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Pablo, sus obispos auxiliares Daniel, Eusebio,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes en sus hogares. Dense fraternalmente unos a otros un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Protege, Señor, con tu amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de la alegría de su resurrección, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues hemos llegado ya al viernes en esta celebración de la octava de Pascua, la primera semana de Pascua de la resurrección del Señor. Pues solo quiero animarlos hasta el interior de sus hogares, donde quiera que se encuentren. Créanme que estamos haciendo un buen trabajo. El hecho de que se mantengan en sus casas, eso ha hecho que pues este virus no se esparza con la rapidez y la velocidad que inició, y eso es algo muy positivo. Sé que el encierro puede ser difícil, pero quisiera seguirlos exhortando a que se mantengan en sus hogares, porque es la única manera de prever, o prevenir mejor dicho, que este virus se siga esparciendo, y para que una vez controlado podamos regresar pues a nuestras actividades cotidianas. Pero eso solo va a ser posible si todos nosotros seguimos poniendo de nuestra parte. Insisto, sé que el encierro puede ser difícil, pero créanme que es necesario. Así que no pierdan la esperanza, no se desanimen, no se enfaden. Voy a insistir, tienen que ser muy creativos en las cosas que tienen que hacer mientras sigan en esta cuarentena. Pues que Dios les conceda a todos una feliz noche y nos vemos mañana, misma hora, por el mismo canal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos y cada uno de ustedes. Permanezcan en la alegría del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.